El Gran Premio de Hungría estaba siendo bastante impredecible y bastante extraño lo que llevábamos hasta ahora, y la clasificación no ha sido menos. Hemos tenido una sesión de clasificación llena de sorpresas, llena de equipos que han quedado mejor de lo esperado, equipos que han empeorado. Tenemos muchas conclusiones ya, ahora sí, después de lo que habíamos visto en los primeros entrenamientos libres, así que vamos a contaros todo lo que hemos podido ver en esta sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría. Vamos a dar comienzo y recordemos primero que en la sesión de clasificación que tenemos para este fin de semana teníamos obligatoriedad de usar un neumático de un tipo de neumáticos específico en cada sesión, por lo tanto eso va a ser importante y va a ser definitorio de lo que íbamos a tener en cada sesión. En esta sesión de Q1 íbamos a tener los neumáticos duros y en primera instancia veíamos a los Alfa Romeo ponerse en primeras posiciones. Han sorprendido muchísimo con un Valtteri Bottas poniéndose primero. También hay que decir que eran de los únicos equipos que durante los entrenamientos libres habían usado ese compuesto de neumáticos porque el resto los habían estado guardando, así que puede ser que hubieran entendido un poco mejor cómo podían hacerlos funcionar, pero aún así vemos cómo iba el resto de la parrilla y ya vemos ciertas sorpresas. Vemos a un Max Verstappen que no logra superarles, a un Lewis Hamilton que se pone en cuarta posición y muchísimas más que estamos viendo, como Carlos Sainz caer en 12º lugar. Estaba siendo una sesión bastante impredecible. Ya habíamos visto una sesión también a lo largo de los entrenamientos libres bastante extraños, y también fue una sesión marcada por los límites de pista. Ya lo fue el Gran Premio de Austria, recordamos todo lo que ocurrió ahí, y aquí vemos en este momento cómo le eliminaban, que realmente en esta imagen parece que está adentro, pero bueno, le eliminaban un tiempo a Alexander Albon. Más pilotos que también aquí en este momento estamos viendo a un Lando Norris quien también le borraban un tiempo. Muchos problemas de límites de pista ha habido a lo largo de la sesión de clasificación, y había también problemas para ciertos pilotos para ponerse en temperatura los neumáticos, y un Charles Leclerc que le ha costado salir de zona de eliminación porque también estaba en zona de eliminación con esos neumáticos duros. Aquí vemos como cuando ya iba consiguiendo acabar la sesión, vemos a un Lewis Hamilton que conseguía mejorar su tiempo y ponerse séptimo, y sobre todo nos vamos a centrar en la zona de eliminación, la zona de peligro. Vemos a Norris en 17º, vemos a Russell 18º y vemos a Alexander Albon que también estaba en peligro. Y efectivamente, finalmente George Russell fue la mayor de las sorpresas porque cayó eliminado en la Q1. Otros eliminados en la Q1 fueron los siguientes, como Logan Sargent, que fue el último posicionado, Kevin Magnussen, Russell en cuestión, Yuki Tsunoda o Alexander Albon. Curioso y destacable que Daniel Ricciardo consiguió quedar por delante de Tsunoda en la primera ocasión que tuvo en este Gran Premio de Hungría. Además, Daniel Ricciardo, como comento, pues estaba con muchos focos puestos para esta Q2 gracias a haber conseguido pasar el corte. Y daba comienzo a la Q2. En esta ocasión se podían usar los neumáticos medios. Todavía no podían ser los neumáticos blandos, pero sí que ya algunos equipos iban a conseguir demostrar algo más de nivel que lo que habían demostrado anteriormente. O quizá no, pues bueno, lo iremos viendo en esta sesión, que seguía habiendo problemas de límites de pista, y en esta ocasión es Max Verstappen, que había marcado el mejor tiempo de la sesión hasta ese momento, pero se lo eliminaron por este track limit. Aunque aún así Verstappen volvió a salir a pista y volvió a marcar el mejor tiempo. Eso es algo que más o menos no nos puede llegar a sorprender. Después de Max Verstappen estaba habiendo muchísimas sorpresas, y aquí lo vemos, un Verstappen que en el segundo intento se ponía segundo con un Lando Norris en primera posición. Después tenía que mejorar su tiempo y no lo conseguía, no conseguía mejorar ese tiempo de Lando Norris, que también estaba ahí Oscar Piastri. Bastante sorprendente. Vemos este momento en el que va acercándose ya al final con un Hamilton que conseguía también superar a Verstappen, y sobre todo nos vamos a centrar en un Carlos Sainz que estaba en zona de eliminación porque justamente Carlos Sainz no consiguió mejorar. Aquí vemos que Fernando Alonso estaba también por el borde, pero luego Fernando Alonso abortó su última vuelta porque podía mantenerla sin haber acabado esa vuelta, podía mantener ese 10º puesto, pero Carlos Sainz se cayó y es la primera vez que el piloto madrileño no entra entre los 10 primeros en la clasificación esta temporada. Estos fueron los resultados finales de la clasificación de la Q2, con los eliminados que fueron los dos Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon en 12º lugar, Lance Stroll 14º, que está siendo investigado por haber bloqueado encima a Valtteri Bottas, podría recibir una penalización, Daniel Ricciardo cayó 13º y 11º la mini pole, si lo queréis llegar a hablar así, Carlos Sainz. Y ya pues da comienzo esta Q3, ahora sí con los neumáticos blandos, ahora sí que se podían llegar a utilizar esos neumáticos blandos, y en el primer intento vimos a un Lando Norris ponerse primero, superando sobre todo, lo más destacable, a Sergio Pérez. Muy memorable lo que ha conseguido hacer Lando Norris, aunque llegaba Max Verstappen y le arrebataba ese primer puesto. También venía un Hamilton muy fuerte, pero no conseguía superar a Max Verstappen, que se ponía segundo a una décima del piloto neerlandés, pero estaba bastante igualado, a una décima está bastante bien para lo que habíamos visto ayer. Además,
además de Hamilton, que estuvo quejándose, ¿no?, de que estaba yendo bastante mal Mercedes, la verdad que estaba bastante bien. Y llegaron los segundos intentos, Leclerc, que no había conseguido estar en una muy buena posición, logró mejorar. Vemos a un Max Verstappen que viene mejorando y no consigue mejorar su vuelta, se queda 20 décimas por detrás, 20 centésimas por detrás de su anterior vuelta, y eso lo acabó pagando bastante duro. Ahora lo vais a ver, no mejoraba ni una milésima esa vuelta, y es que llegaba Lewis Hamilton y lograba la pole. 3 milésimas de diferencia con respecto a Verstappen, lo voy a repetir. 3 milésimas de diferencia, 85 con respecto a Lando Norris, menos de una décima de diferencia entre los tres pilotos que son de 3 diferentes equipos, y Hamilton, más de un año después, año y medio después de su última pole, lograba esta pole position, la pole position número 104 de su carrera. Lewis Hamilton, que no se lo podía creer, se ha quedado incluso afónico cuando ha estado haciendo las entrevistas que le hacen después a los polemans, y aquí le vemos como le felicitaba primero Lando Norris y segundo Max Verstappen, a quien ha arrebatado la pole. Un Verstappen que dice que no se ha sentido del todo cómodo en este día de hoy y en este Gran Premio de Hungría hasta ahora. Hablaremos del por qué es esto y por qué estamos viendo tantos cambios en el orden de la parrilla, porque está claro cuál es quién ha conseguido hacer esto, pero ahí vemos a un Verstappen que quedaba segundo y rompía esta racha de poles. ¿Será que se rompa esta racha de victorias y la racha de Red Bull? Pues lo veremos. Pero bueno, estos son los 3 pilotos que quedaron en esas primeras posiciones, y los tiempos fueron los siguientes, con Lewis Hamilton primero, Verstappen segundo, Norris tercero. Lo que os hemos comentado, menos de una décima de diferencia entre todos. Oscar Piastri cuarto, espectacular lo que ha logrado hacer McLaren, ahora lo comentaremos brevemente. Guan Yu Zhou en quinto lugar, seguido por Leclerc y seguido por Bottas, espectacular los Alfa Romeo. Fernando Alonso cae hasta el octavo lugar, Sergio Pérez noveno, y en décima posición Nico Hülkenberg, menos de 6 décimas de diferencia entre los 10 primeros pilotos. Los siguientes fueron Carlos Sainz undécimo, que lo hemos comentado, Ocon, Ricciardo, Stroll y Gasly los que cayeron en esa Q2, Alexander Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen y Logan Sargent los que cayeron en la Q3, en la Q1. Este ha sido el resumen a esta clasificación que hemos vivido en el Gran Premio de Hungría. Una sesión, desde luego, muy loca, una sesión que gracias también a este formato nuevo de clasificación ha dado bastantes sorpresas. Con lo que me quedo con este formato de clasificación, y que la verdad que me encantaría que se quedase para todas las clasificaciones, es obligar en la Q1 al neumático duro, en la Q2 al medio y en la Q3 al blando. Con lo que no me quedaría es con la reducción de neumáticos, porque eso ha hecho que llegáramos con los libres 1, 2 y 3 con menos rodaje, que no implica... Eso ha venido bien también para muchas sorpresas, porque al final hay equipos que no sabían cómo poner en temperatura los duros, pero no me quedaría con esos específicamente, sobre todo por el hecho de que al final ha sido mucho más complicado y no hemos visto libres al final, porque es que no han podido rodar, al final como mucho han rodado con un único compuesto. Entonces eso sí lo cambiaría, el usar los duros, medios y blandos obligatoriamente, la verdad que yo lo mantendría, porque ha dado mucha locura. Muy sorprendente lo que han logrado, sobre todo los Alfa Romeo, pero por supuesto espectacular Lewis Hamilton, después de que en el día de ayer estuvieran diciendo los Mercedes que estaban horribles, que era inconducible el W14 y que tendrían mucho trabajo durante la noche. Eso llegó a decir Lewis Hamilton ayer. Pues desde luego que si han hecho un trabajo durante esta noche, lo han hecho y muy bien, para conseguir esta primera pole position de Lewis Hamilton desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021. Esa fue la última pole position que logró Lewis Hamilton. Hace más de un año, toda la temporada 2022 se la tiró sin ninguna pole position, y Mercedes vuelve a la pole position donde la logró también la pasada temporada, que lo logró Russell en Hungría, aunque Russell en esta ocasión ha quedado muy atrás. 104 poles de Lewis Hamilton para seguir ampliando esa racha, e intentará romper el récord que tiene Max Verstappen, un Max Verstappen que se ha quedado a 3 milésimas. Fijaros que le han robado la pole a Max Verstappen y ha sido únicamente por una diferencia de 3 milésimas, súper ajustado, y ha estado muy cerca de conseguir una pole position más, pero ha venido Lewis Hamilton para quitársela. Aún así, espectacular la igualdad que hemos vivido entre estos dos pilotos, que nos dieron una batalla espectacular en 2021, y ojalá en el día de mañana en la carrera en el Gran Premio de Hungría tengamos nuevamente una buena batalla entre Hamilton y Verstappen. Verstappen que se queda segundo a esas 3 milésimas, y Norris que se ha quedado también en tercera posición, muy cerca. Espectacular la igualdad, menos de una décima de diferencia ha habido entre los 3 primeros pilotos, con un Lando Norris que se queda en esa tercera posición. Y espectacular lo de McLaren, es que no tiene calificativos, tiene una razón por la que ha ocurrido esto, que lo hablaremos más en detalle más adelante. Tiene una razón bastante clara que posiblemente ya podamos decir después de 2 carreras, pero es espectacular lo que ha hecho Lando Norris, es espectacular lo que ha hecho McLaren, es de aplaudir la gran mejora que han dado, porque han pasado de ser el 9º o incluso 10º
equipo en las dos primeras carreras que fueron en Bahrein y en Arabia Saudí a pasar a ser realmente un contrincante para Red Bull, un contrincante para Mercedes, estar por delante de Ferrari y estar por delante de Aston Martin. Sin calificativos, lo de McLaren es espectacular porque no solo Norris ha quedado tercero, sino que es que Oscar Piastri ha quedado en cuarta posición. Sencillamente espectacular, que lo tendremos que hablar más en detalle, os explicaré el por qué ha quedado ahí, pero no tenemos mucho más tiempo para ello. Sin sentido lo de los Alfa Romeo, se han puesto primeros en la Q1 con los neumáticos duros y en la Q2 han vuelto a tener un buen rendimiento, pero es que en la Q3 con los neumáticos blandos, que parecía que bueno, vamos a ver ya algo más habitual, ¿no? Aún así se han metido quinto Wang Yuzu, mejor posición de salida del piloto chino desde luego en la Fórmula 1, y séptimo Valtteri Bottas. Espectacular lo que han podido hacer los Alfa Romeo en este fin de semana, se han adaptado bien, han sido bastante rápidos en las rectas y luego en el resto del circuito han podido rendir bien para acabar en esa grandísima posición para ellos. Ferrari, que ha sufrido bastante con el sexto lugar de Charles Leclerc, pero sobre todo con el 11º puesto de Carlos Sainz, ha quedado fuera de los 10 primeros pilotos por primera vez en toda esta temporada. Hasta ahora había metido en todas las Q3 que había habido esta temporada y Carlos Sainz cae ahí. Se ha quedado por los pelos, pero Ferrari se ha mostrado más lento y más débil de lo que pensábamos que iban a tener en este fin de semana, así que veremos si consiguen recuperarse próximamente. Y sobre todo, el equipo que parecía que iba a ser mejor y no lo han sido, ha sido Aston Martin. Hay un claro principal razón por la que ha sido esto. Hay una clara razón por la que Aston Martin no está en las posiciones altas como lo que habíamos visto a principios de temporada, además del hecho de que en mejoras te han superado, y es así, y es lo que ha pasado, te han superado en mejoras. Hay otra razón, pero ya lo explicaremos más adelante, pero lo más importante es ese hecho de las mejoras, con un Fernando Alonso que desde luego este fin de semana, desde principio de temporada, lo tenían marcado en rojo como un fin de semana donde estarían más arriba, y han estado más o menos a la misma distancia realmente que pueden estar de Red Bull que estaban anteriormente. La cosa es que te han sobrepasado mucho. Te ha sobrepasado Hamilton, te ha sobrepasado los dos McLaren, te ha sobrepasado hasta los Alfa Romeo en esta clasificación, y Alonso cae hasta el 8º lugar. Veremos el ritmo de carrera mañana. Y también que tenemos a un Sergio Pérez que cae noveno, se mete por primera vez después de 5 carreras entre los 10 primeros pilotos, pero el segundo intento de Checo no lo mejoró y fue cayendo posiciones hasta quedar noveno. Ya estaba por detrás de Alonso, que estaba quinto, pero como no mejoró su tiempo, pues fue perdiendo posiciones. Así que bueno, este ha sido el resumen a esta clasificación del Gran Premio de Hungría. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, las razones por las que hemos visto, sobre todo para mí lo más destacable sigue siendo McLaren. ¿Qué os ha parecido la pole también de Lewis Hamilton? Dejármelo todo en los comentarios e intentaremos, por supuesto, hacer un análisis más en detalle, sobre todo quizá cuando acabe este Gran Premio para ver los ritmos de carrera, pero hay unas razones claras que lo explicaremos más adelante, pero os lo voy a dejar ya aquí dicho, que son los neumáticos nuevos que introdujeron en Silverstone, por lo que estamos viendo tanta igualdad, además porque Red Bull ha perdido terreno, así que dejadme en los comentarios que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto sobre todo esto y muchísimo más. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.